Escritura, leemos el capítulo 2, versículo 1, y luego regresamos al versículo 18 del capítulo 1. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Amén. Este pasaje lo vamos a utilizar, pero era el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, que puso por nombre Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ya oramos al Señor por esta enseñanza. Entonces, hermanos, en esta noche nos toca el nacimiento de Jesús. Normalmente de esto se habla en la Navidad, en algunas congregaciones aún, pero no importa, podemos hablar del nacimiento de Jesús en cualquier tiempo. Pero vamos a hacer un repaso rápidamente de lo que vimos el viernes pasado. Y el nacimiento de Jesús acá, Mateo presenta algunos detalles, pero Lucas lo presenta detalladamente. El nacimiento de Jesús. Únicamente ellos hablan del nacimiento de Jesús. Veamos primeramente que el nacimiento de Jesús, hemos visto y rápidamente estudiamos esto. ¿Por qué estudiar la vida de Jesús? ¿Por qué es importante estudiar la vida de Jesús? Son algunas razones por las cuales estamos haciendo este estudio, porque toda la historia gira alrededor de los pocos años de la existencia terrenal del Hijo de Dios, es decir, de Jesucristo, porque toda la esperanza del mundo perdido y pecador radica en Jesucristo, y también porque Jesucristo es el centro de la Biblia. Estudiar la vida de Jesús más que la vida de otros profetas o apóstoles. Es importante estudiar la vida de Jesús, porque si conocemos a Jesús, conocemos el Evangelio, conocemos la Biblia, porque Jesucristo es el centro de la Biblia. Entonces, en nuestro estudio lo vamos a centrar casi exclusivamente nuestra atención, decía anteriormente, en la Biblia. ¿Por qué casi exclusiva? Porque vamos a estar tocando historia. Veíamos, esto es un repaso, la semana pasada veíamos quiénes eran los fariseos, cuáles eran sus funciones, qué es lo que ellos hacían en las sinagogas y con el pueblo. Y fariseos significa separado. Teníamos a otros, los saduceos. Bueno, ellos eran pensadores libres en su día, y tenían mucho que ver en la vida de Jesús. Se involucraron varias veces. Luego teníamos los celotes. Veíamos que era un movimiento político religioso entre los judíos. Tenemos testimonio acerca de Mateo, que se le llama también era de los celotes. Y luego tenemos los escribas. Veíamos la semana pasada que los escribas no eran una secta religiosa, sino más bien eran miembros de una profesión. Es decir, ellos eran los que hacían las copias de la ley o de los escritos en ese tiempo. También veíamos los herodianos, que era un partido político, hermano, que favorecía a Herodes, al déspota Herodes el Grande, y a sus hijos. También esto lo vemos involucrados
en los días de Jesús, aparece en algunos pasajes. Y teníamos los publicanos, aprendíamos que el publicano es un comprador de impuestos y también es un cobrador de impuestos. Y veíamos los dos detalles. Luego aprendíamos acerca de la sinagoga, que era un lugar de reunión o asamblea, que significa sinagoga. Y los idiomas, vea que los idiomas acá en Palestina en el primer siglo eran estos 4, pero la Biblia se escribió en estos 3 acá. Entonces tenemos el latín, que es el que más dominaban los romanos, o el que hablaban los romanos en ese tiempo. Y veíamos el cumplimiento, que con la venida de Cristo se cumplieron, hay más de 40 profecías que se cumplieron en este tiempo, en su primera venida. Y luego tenemos acá a lo que entramos hoy, el nacimiento de Jesús, que es lo que vamos a estudiar. Vea, no hay mucho, hermanos, que hablar acerca del nacimiento de Jesús, porque la Biblia lo da con lujo de detalles. Es decir, pero vamos a aprender algunas cosas. Por ejemplo, si queremos conocer los detalles de la vida de Jesús, vamos al libro de Lucas, y Lucas nos habla bien claramente acerca de estas cosas. Entonces, el nacimiento de Jesús, y veíamos acá que lo único que hablan de esto es Mateo y Lucas. Mateo en el capítulo 1 y Lucas nos está hablando también en ese capítulo. Entonces vemos, hermanos, acerca del nacimiento de Jesús, rápidamente algunos datos. Los dos relatos del nacimiento de Jesús en Mateo y Lucas son claramente independientes entre sí. Ambos registran el hecho de que nació por una acción directa del Espíritu Santo sin poder humano. Y esto es muy importante a la hora de enseñar y a la hora de hablar acerca del nacimiento de Jesús, que el nacimiento de Jesús fue por una acción directa del Espíritu Santo. Es decir, hay muchas teorías, y aquí hay muchas teorías, y muchas personas van a venir, los de pensamiento liberal, los de pensamiento, personas que se consideran con un alto conocimiento intelectual acerca aún de la historia de la Biblia. Algunos acreditan cosas que no son, pero la Biblia nos habla que el nacimiento de Jesús fue de una forma directa por el Espíritu Santo. ¿Por qué lo decimos esto? Porque la Biblia lo comprueba en varias ocasiones. Amén. Y luego tenemos, hermanos, que Jesucristo, el nacimiento de Cristo cumple con 3 requisitos respecto a Jesús. El primero, que la única manera de nacer como ser humano era que naciera de una mujer. Esto es importante. Segundo, la única manera de ser hombre sin pecado es que fuera concebido por el Espíritu Santo. Y esto es muy importante, son dos cosas muy diferentes. Primeramente, que naciera de una mujer. Hermanos, Dios tuvo cuidado, y el Espíritu Santo tuvieron de cuidado de elegir cuidadosamente la mujer por medio del cual iba a venir el Mesías. Es decir, que María, algunos comentan en contra, que están en contra de la Escritura, comentan cosas que son erróneas, pero la Biblia nos enseña, y creemos nosotros por el Espíritu Santo, que María fue la persona. Dios se tomó el tiempo, digamos, de una manera correcta para elegir a María, porque era la persona que cumplía con los requisitos que Dios estaba demandando para que tuviera ese privilegio de que naciera el Mesías. Entonces, luego, número 3, el otro requisito es que la única manera de ser divino es que tuviera a Dios como Padre. Entonces, por esa razón es que Jesucristo es diferente. Por eso es que hemos escuchado que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre, porque tiene las dos naturalezas. Es decir, Dios tenía, o Jesucristo, las dos naturalezas. Veamos acá, pero la humana, pero sin pecado. Y aquí tenemos, como resultado de su concepción, no fue por medios naturales, sino sobrenaturales. Por eso Jesucristo revela como una persona divina con dos naturalezas. La primera naturaleza, vemos que él es la naturaleza divina. Luego la naturaleza humana, pero sin pecado. ¿Por qué sin pecado?
porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces esa es la diferencia por lo cual su naturaleza es sin pecado. Él tenía un cuerpo humano igual como el de nosotros, pero su naturaleza era una naturaleza divina. Es decir, la diferencia la había hecho acá quien le había engendrado. Entonces, porque María igual era una mujer que Dios había elegido, es decir, una mujer, no quiero usar una palabra, una mujer seleccionada por Dios. Entonces, luego vemos acá, hermanos, hablando acerca de las naturalezas, veamos estos pasajes. ¿Por qué razón? Porque algunos creen que cuando Jesucristo vino a nacer y se hizo hombre, algunos son bien críticos y dicen, Jesucristo se devaluó, es decir, Él perdió valor. Jesucristo no ha perdido valor. Y veamos qué es lo que pasa acá, hermano. Dice la Escritura, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Ellos dicen, se desvaluó acá, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Cuando habla aquí de que Él se hizo pobre, es que Él dejó su trono, dejó su gloria para venir a nacer. Pero no está hablando de una pobreza ni espiritual, está hablando de que Él se humilló para poder venir y nacer y salvarnos, porque no había otra manera. Entonces vemos acá, y por esa razón dice acá que se hizo pobre. Habla de que Él se humilló, dejó su trono, dejó su gloria para poder, pero no se hizo menos. Amén, Él sigue siendo Dios. Otro pasaje que vemos acá, dice la Escritura, sino que se despojó a sí mismo. Nadie le despojó. Él voluntariamente lo hizo para darnos a nosotros salvación. Es decir, se despojó, tomando forma de siervo, Él, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Nadie le humilló. Él se humilló con relación a nacer, no con relación en su sacrificio, porque vemos que en su sacrificio Él fue humillado por los hombres. Pero aquí Él decidió humillarse a sí mismo para poder darnos a nosotros salvación, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, obediente a su Padre. Es decir, Él bien podía romper, hermano, o como dijo Pedro, llama que venga una multitud de ángeles y que mándale fuego, y les dice el Señor, ustedes no saben de qué espíritu soy. Entonces, pero Él pudo hacerlo, pero no, Él fue obediente porque Él vino a cumplir la palabra, es decir, las profecías. Él vino a cumplir la ley al pie de la letra. Entonces, por esa razón, pero lo hizo, si usted ve, Él a sí mismo. El Padre no le obligó, Él decidió hacerlo. Entonces esto significa, hermano, que en absoluto su reducción de sus poderes divinos, esto no significa en absoluto que su reducción de sus poderes divinos, como pretenden sugerir supuestas teorías. Y Él dice, allá en el capítulo 17 de Juan, Él dice que le devuelva aquella gloria que tuvo antes. Y el Señor se la devolvió, hermano, y lo vimos el domingo, como el Señor le devolvió con creces. Entonces, hermano, otro de la Escritura que nos enseña acá, otro pasaje, dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice que aquel verbo, hablando de Jesucristo, fue hecho carne, hablándonos de que Él vino y nació, o no me gusta usar la palabra encarnación, pero Él vino y sucedió eso. Entonces Él se hizo carne. Entonces el verbo hecho carne habitó entre nosotros. Entonces es una acción, hermanos, que no devalúa, es decir, no abandonó su deidad. Él siguió siendo Dios, ni la redujo, ni tampoco dejó de ejercer sus funciones divinas que había ejercido anteriormente. Es decir, Él ocupó únicamente un cuerpo humano para poder hacer el sacrificio y traernos el mensaje del Evangelio a nosotros. Lo pudo haber hecho un ángel, pero la remisión de nuestros pecados demandaba sacrificio del Cordero, y Jesucristo se ofreció como Cordero sin mancha para poder pagar por nuestros pecados. Amén.
Entonces, continuamos. Y vemos aquí, hermanos, un poco, no estamos viendo en sí, acerca de tal, estamos viendo el panorama, qué es lo que está rodeando el nacimiento de Cristo. Y veamos aquí los antepasados de Jesús. Hay dos genealogías detalladas de Cristo en el Nuevo Testamento. Las genealogías tienen que ver, hermanos, con su descendencia, que viene desde allá, desde Génesis, desde el principio. Y hay dos genealogías aquí. Una que es tomada desde Adán y otra que es tomada desde Abraham. Pero todas apuntan al Mesías y vienen del linaje de David. Pero ambas ofrecen la ascendencia humana de Jesús, el Mesías. Por ejemplo, tenemos aquí en Mateo. Mateo nos habla de la genealogía de Jesucristo y por qué es importante la genealogía de Jesucristo. Vean que cuando nosotros vamos a leer el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, ya no queremos, porque hermanos, pero eso es importante. ¿Por qué? Porque el Señor o el Espíritu Santo está comprobando que el Mesías viene desde hace mucho tiempo. Viene desde el principio, desde Adán. Entonces, igualmente acá en Lucas se está comprobando su genealogía, es decir, desde dónde viene. Por eso vemos que Jesucristo es el centro de la Biblia. No es el hombre, como lo menciona el Evangelio de la prosperidad, que el hombre es el centro de la Biblia. Dios quiere que el hombre sea prosperado, que sea bendecido. No, eso no es correcto. El centro de la Biblia se llama Jesucristo. Entonces, por esta razón, Mateo y Lucas son los que muestran la genealogía y las dos están bien detalladas ahí. También, hablando del antepasado, vea que Mateo inicia su relato con un lenguaje que recuerda el libro de Génesis, con las palabras, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, hablando, porque Mateo la toma la genealogía desde Abraham, y trazando la línea de descendencia a través de 42 generaciones, desde Abraham hasta Cristo. Esto es lo que nos está enseñando. Mateo traza la línea de descendencia a través de 42 generaciones, desde Abraham hasta Cristo. Es decir, Dios tuvo el cuidado, y el Espíritu Santo tuvo el cuidado de venir guiando, es decir, todo hasta donde iban a ser el Mesías, porque se había prometido, y este es el cumplimiento de la profecía. Y algo muy importante, hermano, que en la genealogía de Cristo hay personas gentiles también, y hay mujeres. Por ejemplo, tenemos a Ruth, es una moabita, pero Dios la eligió ahí. Y ve que las mujeres en el Antiguo Testamento y aún en los tiempos de Jesús eran vistas quizás de menos o no se les tomaba importancia, pero vemos cómo Dios elige y pone estas mujeres en su genealogía. Entonces, y esto es muy importante porque el hombre y la mujer ante Dios son iguales. Las funciones dentro de la iglesia y el hogar son diferentes, esa es otra cosa, pero ante Dios el hombre y mujer somos iguales. Entonces, también Lucas, vean lo que nos dice Lucas, inmediatamente después de su relato sobre el bautismo de Cristo, dice que Jesús mismo, a comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José. ¿Por qué dice según se creía de José? Porque del momento, eso es lo que está queriendo dar a entender, que se pensaba que era hijo de él. Sí. Porque José no delató a su esposa. Y porque todos creían que era de José. Pero José sabía. José le guardó el secreto al Señor. Hermanos, y ya lo vamos a ver un poco acá. Entonces, eso es muy importante. Entonces, por eso dice esto acá. Según se creía de José. Entonces, luego de retroceder desde José a través de los 70 generaciones, vean, Lucas la presenta desde Adán hasta Cristo. Es decir, la genealogía viene desde allá, porque Dios lo prometió en el principio, si ustedes recuerdan. Ambas genealogías hacen descender a Jesús desde David. Y aquí la descendencia davídica está en cuestión. ¿Por qué de David, hermano? Porque él se considera la dinastía, o decir, lo de los reyes, está en lo que es en los patriarcas, en el rey David, porque a él se le fue dada una profecía
en cuanto al Mesías. Entonces su descendencia davídica era cuestión de dominio público durante su ministerio. Entonces ambas genealogías hacen descender a Jesús de David. Entonces la información recibe confirmación por el testimonio apostólico, y esto lo enseña Romanos 1:3. Pero no nos vamos a detener ahí, porque hay más detalles adelante que son importantes. Entonces estamos viendo el antepasado. Al comparar Mateo y Lucas concluye. ¿Qué es lo que concluye Mateo y Lucas al compararlos? Vea, hablando de la genealogía de Jesucristo y del nacimiento de Jesucristo, Mateo concluye y provee la línea legal del Mesías por medio de José. Pero Lucas concluye que provee la línea de sangre natural de Jesús por medio de la línea ancestral de María. Es decir que como José y María, ambos son descendientes de David. No podía ser diferente. Entonces, segundo, Lucas presenta la genealogía de Jesucristo a través de la línea ancestral de María. Pero Mateo presenta la línea, la línea ancestral de José. Entonces, es por eso las dos genealogías. Si usted las compara, son similares, pero los dos son descendientes de David. Entonces, eso es muy importante cuando vamos a estudiar la genealogía. No es una repetición, es porque son dos líneas diferentes que comprueban que el Mesías es el Cristo. O Jesús es el Mesías. Entonces, vamos rápidamente. Acerca de los padres de Jesús. ¿Por qué vamos a tocar esto? Porque es necesario para cuando vamos a la Escritura. Nuestra información sobre la madre de Jesús se limita únicamente a lo que habla Mateo y Lucas. No tenemos más. Cuando se produjo la anunciación del ángel del nacimiento de Jesús, María vivía en Nazaret de Galilea y estaba comprometida con José el carpintero. Y vaya conmigo y veámoslo. Lucas capítulo 1 versículo 26. Lucas capítulo 1, versículo 26. El que lo tenga primero, lo lee, por favor. Y el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. María, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba qué saludo era este. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y aquí concebirás en tu seno y parirás, pues darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y su reino no habrá fin. Amén. Hablando acerca, hermanos, de igualmente de María y describiendo lo que el ángel estaba dando a María y lo que iba a pasar. Entonces María era de Nazaret, de Galilea, y estaba comprometida con José, el carpintero. Y vamos a ver esos detalles más adelante. Entonces, José y María eran descendientes del rey David, según el pasaje que hemos leído. También en el Antiguo Testamento está lleno de muchas de profecías que anuncian que el Mesías nacería de la línea real de David. Y tenemos, hermanos, todos estos pasajes nos hablan acerca de las profecías que se han dado en el Antiguo Testamento. Rápidamente, tenemos acá, José acepta a Jesús como su hijo y requirió de una revelación divina. Vaya conmigo a Mateo capítulo 1, versículo 20. Amén. Mateo capítulo 1, versículo 20. Dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas, ¿verdad?, recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Hermanos,
cuando dice el pasaje aquí que él estaba pensando en esto, ¿y qué creen que pasaba por la cabeza de José? Dejarla. ¿Y ustedes creen que lo hubiera hecho? Sí, lo hubiera hecho. Sí, lo hubiera hecho si el ángel no se hubiese aparecido. Exactamente. Entonces, los pasajes lo dicen acá que él la amaba y le estimaba mucho. Entonces, pero el ángel vino acá y habla con él. ¿Por qué razón? Porque José quizás ignoraba estas cosas él no sabía que lo que María le había dicho, quizás estaba pensando, ella me está mintiendo, pero el ángel le confirma lo que María había recibido, la visión. Entonces, qué bueno que el ángel estaba ahí. Y vea la función que están desempeñando, veíamos anteriormente, que están desempeñando los ángeles aquí en el nacimiento de Jesús. Y lo vemos más tarde interviniendo. ¿Por qué razón? Porque desde Génesis que se dio la profecía, Satanás ha querido destruir la línea genealógica de Jesucristo. Entonces lo quiso destruir antes, lo quiso destruir durante fue concebido, lo quiso destruir después que nació, pero el propósito era que no llegara a la cruz. Entonces, pero lo cual Dios no iba a permitir eso. Entonces, porque el propósito de él es que muriera por los pecados de la humanidad. Entonces, por nuestros pecados. Continuamos. Entonces, Mateo capítulo 1, versículo 25 indica que José y María iniciaron sus relaciones maritales normales después del nacimiento de Jesús. Vean el cuidado que él tuvo, el respeto, porque Dios así lo había dicho. Y si esto lo dice la Escritura, es porque así fue. Entonces, hermano, su vida marital inició después de que nació Jesús. En las Sagradas Escrituras, la relación sexual se describe como conocer. Es el término que usa en la Escritura. Y esto lo vemos en Génesis 4:1, el versículo también 17. También lo vemos en Jueces. Se habla de una relación sexual íntima como un acto de conocer a un hombre o a una mujer. Dice la Escritura, y conoció Caín a su esposa, y hablando, y nació Enoc. Y empieza la Escritura a decirnos. Ahora, entonces el pasaje nos dice al final, en el versículo 25 de Mateo, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hablando de que esto que ya hemos visto acá. Exactamente. Y más tarde vamos a ver un poco y nos vamos a detener acá, porque vea que a nosotros, hermanos, todo nos ataca. Y esto lo voy a hablar claro, y aquí hay personas maduras en el Señor. Nos atacan los testigos de Jehová, nos atacan los católicos, nos atacan los mormones, nos atacan los inconversos. Hermano, ¿quién no nos ataca? Pero nadie nos gana. Entonces nos están atacando. Nosotros no vamos a ir a pelear. Mire, nosotros estamos aquí aprendiendo, pero no vamos a ir a pelear. Vamos a presentar defensa. Es decir, pero la Biblia dice esto de una manera prudente y bíblica, y con la Biblia ahí choca. Entonces ellos no aceptan de que esto es una realidad. Es más tarde vamos a tocar quiénes son los hermanos de Jesús. Ellos traducen la Biblia, el término hermanos y hermanas de Jesús, como primos, no como hermanos. Y eso es para poder justificar su enseñanza, pero no es cierto. Entonces ellos no creen lo que está diciendo nuestro hermano Antonio. El versículo 25 de ellos, no. Ellos dicen que no la conoció. Pero imagínense, pues, es una contradicción de ellos, porque ahí está diciendo no la conoció hasta después. Ya mucho tiempo ya habían estado, ya había estado embarazada en meses, ya habían estado comprometidos antes, o ya la había conocido posiblemente desde pequeñita, ¿no? Sí, pero no habla de un conocer físico, ¿verdad? Sino que está hablando, ya vimos a qué te refiere.
Vea, entonces, buen punto a nuestro hermano. Entonces, esas cosas son importantes. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que tener una base bíblica para poder comprobar lo que enseñamos. Vea, no para ir a buscar mire que hoy sí le voy a demostrar con la Biblia. Eso no lo hacemos. No. Vea, nosotros no somos contendiosos, dice la Escritura. Vamos, hermanos, y luego continúa acerca de la concepción. Bueno, de Jesús tuvo lugar por la intervención directa del Espíritu Santo. Esto es muy importante porque hay hasta, por ejemplo, hay una película, no sé si le escucharon, El Código de Da Vinci. Hace mucho tiempo salió. Esa describirá, esos hablan hasta que Jesús se casó y que todas esas cosas. Y nuestros muchachos, nuestros hijos están viendo esas cosas. Nosotros debemos de ser muy cuidadosos en eso. Porque esas cosas, o en escuela, debemos de preguntar y enseñarles a ellos lo que es correctamente, para cuando venga el error, lo puedan detectar. Entonces, eso es muy importante. Entonces, y esto lo vamos a insistir siempre, que Jesucristo fue por intervención divina. Es decir, que el Padre intervino en el nacimiento de Jesús. El poder del Espíritu del Altísimo, dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esto tiene, hermanos, que ver un poco. ¿Se acuerda usted cuando el pasaje dice que la nube les cubría al pueblo de Israel? Hablando de que la sombra de la nube es la presencia de Dios. Entonces esto describe acá que te cubrirá con su sombra, se refiere a la presencia de Dios. Y no hay otra manera, no hay a nadie más que se refiera, que haga esa expresión, solamente al Señor. Entonces, y eso lo describe acá el versículo 35 de Lucas. También el término primogénito, que posteriormente dice, el término primogénito sugiere. Y aquí lo vamos a ver. ¿Vea? ¿Y qué es lo que sugiere? Dice, y el término dice, y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Por qué dice primogénito? ¿Por qué no dice unigénito? Porque no fue el único. ¿Y por qué dice allá Juan 3:16? Porque de tal manera envió Dios a su hijo unigénito. Es el único. Ok, pero aquí dice primogénito. Es porque es el primero. Esto significa que tuvieron más hijos. Entonces, ¿por qué la tradición, la iglesia tradicional dice que no tuvo más hijos? Pero los libros de historia enseñan que Jesús tuvo más hijos. Los libros, perdón, que hubieron más hermanos y que María, la madre de Jesús, tuvo más hijos. Entonces, Jesús tuvo más hermanos y María tuvo más hijos, significa. La historia lo comprueba. Unos enseñan que Jesús tuvo más hermanos y otros enseñan que José y María tuvieron hijos legítimos, hablando, pues Jesús también, ¿verdad? Pero refiriéndose a la historia. Pero ¿cuántos fueron? Ya lo vamos a ver, fueron varios. Entonces dice el versículo acá, y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ello en el mesón. Esa historia ya la conocemos. La tradición, la iglesia tradicional nos ha enseñado cosas que la Biblia no dice en cuanto al nacimiento de Jesús. Cosas que la Biblia no enseña. Entonces eso es lo que vamos a ver esta noche. Que hay cosas, ¿qué es lo que en realidad la Biblia enseña acerca del nacimiento de Jesús? Entonces, que él fue el primogénito, y esto lo enseña acá Lucas 2:7. Entonces, vemos acá el nacimiento de los medios hermanos y medias hermanas de Jesús, porque solo eran hermanos por parte de mamá. Entonces, ¿qué dice Mateo capítulo 13, versículos 55 al 56? Y dice, y se preguntaban, vean los judíos, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Judas no es el Iscariote, es otro Judas. El nombre Judas, como el nombre Jesús, eran muy comunes en este tiempo. Vean, el nombre Jacobo. Entonces, dice, y sus hermanos, dice Jacobo, José, Simón y Judas. Y luego dice, ¿y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Entonces eso es lo que se preguntaban ellos. Nosotros conocemos a sus hermanas y a sus...
Conocemos que él es de una aldea ahí, de allí de Nazaret. Dijo, ¿puede venir algo bueno de ahí, Natanael? Dije, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Sí, hermano, la profecía sí estaba. Y que iban a ser de Nazaret, pero que iban a ser en Belén, que iba a huir a Egipto y que iba a... Y bueno, ya vamos a ver un poco más de eso. Entonces, estamos claros, dice Marcos 6:3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Vea que estos son similares, pero los dos dan testimonio, como Mateo a los judíos y Marcos a los griegos. Está enseñando a los romanos. Entonces vemos que Mateo está diciendo, mira, estos son sus hermanos. Y vean lo que está enseñando Marcos, es decir, son similares. Ellos están dando testimonio de los hermanos de Jesús, de sus padres y del lugar donde vivían. Entonces continuamos. Entonces algo más. He mencionado con más detalles en el Evangelio de Lucas. Y esto nos enseña aquí. Lucas nos está enseñando la información que proporciona explica por qué José y María se encontraban en Belén cuando Jesús nació. ¿Y qué dice la escritura acá en Miqueas capítulo 5 versículo 2? Si gusta lo lee en su Biblia o aquí en la pantalla. Dice, Belén de Judea fue profetizado como el lugar donde el nacimiento del Mesías. Por el decreto de Augusto César, Jesús nació en ese pueblo, a pesar de que sus padres no vivían ahí. Vaya conmigo a Miqueas. Miqueas capítulo. Amén. Eso está enseñando aquí Miqueas capítulo 2 versículo Belén de Efrata. Este era el nombre que se le daba anteriormente. Entonces recuerde que Jesús, María y José vivían en Nazaret, pero como por el decreto de Augusto César, Jesús nació en un pueblo y vamos a verlo más en detalle. Adelante. José y María vivían en Nazaret, en una ciudad a más de 50 millas de lejos de Belén. Es decir, el bebé podría nacer acá en cualquier momento, pero José y María querían obedecer la ley. Se les había mandado a que fueran a su pueblo natal, donde ellos eran, para poder empadronarse o unirse al censo que estaba en ese tiempo. Y vemos en detalle más adelante. César Augusto creó una ley. Cada persona mayor de 12 años debía ir a sus propias ciudades a registrarse y a pagar los impuestos. César necesitaba saber cuántas personas vivían en el Imperio Romano para poder saber cuántos impuestos la gente necesitaba pagar. Ellos estaban preocupados por eso. ¿Por qué mencionamos los reyes de ese tiempo? Porque los reyes o los gobernadores de ese tiempo son la referencia para establecer la fecha en la que sucedió este evento. No es simplemente mencionar un nombre, es decir, este rey o este gobernador. No, los nombres de estos reyes o gobernadores nos sirven para ver el periodo, porque eso nos indica el periodo cuando ellos gobernaron. Entonces, en ese lapso de tiempo fue que sucedieron estas cosas. Entonces, María y José querían obedecer la ley que había promulgado en este caso. Pero vamos a verlo un poco más en detalle. La realización del censo tenía que ver con los impuestos. El decreto de César de que se realizara un censo en todo el Imperio Romano obligó a María y José a salir de Nazaret y recorrer alrededor de 1200 kilómetros hasta Belén. De Jerusalén a Belén estaba 50 millas, pero de donde ellos vivían, de Nazaret hasta Belén, eran 3 días de camino, es decir, más o menos aproximadamente unos 112 kilómetros. Entonces,
pero de Jerusalén a Belén estaba más cerca. Y lo vamos a ver un poquito más. Augusto César fue emperador en el año 30 a.C. hasta el año 14 después de Cristo. Ve que el nacimiento de Cristo marca el fin de la historia y el inicio de un nuevo tiempo, de una nueva historia. Y aquí enseña acerca de quienes estaban gobernando en ese tiempo. No nos vamos a detener. Los dos eran descendientes de David y decidieron caminar hasta Belén, un viaje de 3 días. Ellos tenían que ir allá porque ellos eran de Belén. Vea, pero estaban viviendo en Nazaret. Entonces, por esa razón tuvieron que ir hasta a empadronarse allá. Pero vemos, hermano, que todo esto, ¿por qué César no lo hizo en otro tiempo? No, porque aún el Señor estaba ocupando a César para que su hijo, la profecía se cumpliera de que Jesús tenía que nacer en Belén. Y vemos que cuando Dios va a cumplir su palabra o Dios va a hacer algo, usa hasta el mismo diablo, dijo una hermana, para hacer la obra que él quiere. Entonces, César, si ellos no hubiesen salido, pero ellos tuvieron que salir hasta Belén para empadronarse ya y poder registrarse. Entonces, fueron ese tiempo. Vea, ellos salieron de aquí hasta Belén, pero de Jerusalén a Belén estaba más corto el camino, pero tuvieron que salir de acá. No sé si fue derecho o no sabemos, hermano, pero sí se considera el millaje que había hasta esa distancia. Entonces, ¿cuándo nació Jesús? Hermanos, ¿cuándo nació Jesús? Según que el libro marca la historia, pero según que hubo una equivocación como de 3, 4 años, algo así, no sé, Sí. pero por no volver a hacer todo el recuento, no sé cómo resultó. Sí, lo cuentan del año 4 y 5 en adelante. Pero si se puede comprobar la historia, No, no hay una historia o no hay historia, hermano, y mejor que no pero hay. usted dijo que se puede comprobar la historia. Dijo que el censo que Ujú. el César dijo tuvo que ver. Sí, no, pero yo me refiero, el año sí, pero me refiero al mes, al día. El mes de diciembre, como se está poniendo El 25. como se está poniendo en diciembre 24. Sí, no, yo no estoy preguntando, no estoy preguntando. ¿El día o el año? No, vea, por ejemplo, no, el año pues sabemos que en este periodo de tiempo, en el 4, el 5, en ese tiempo. Pero en nuestro calendario es muy diferente al calendario hebreo y ese es el punto. Vea, entonces, en nuestro calendario, algunos consideran, bueno, muchos, aún iglesias consideran que es el 25 de diciembre, pero en realidad no ese es el La periodo. Biblia no especifica ningún No, no dato, especifica. o sea, de ningún, ni en abril ni en diciembre. Mira, hermano, que hasta el momento no le he encontrado los elementos. No, me refiero a que si hay una historia que dice del censo, Sí, por el censo sí. hay escritores que sí lo están en los libros, está ahí mismo. Sí. Sí. Sí, es la misma. Sí, pero. Sí. De Jacob. Sí. Sí. ¿Se acuerda que? Sí, hermana, exactamente, es ella misma. Y cuando cuando Jesús le dice a Juan, discípulo amado, que cuide de su madre, ella estaba ahí. Y estaban las otras Marías. Sí, pero no, hermano, él estaba diciendo que se encargara de él. Pero volviendo a lo de la fecha, el año sí se puede dar. Mira, el año aproximado se puede dar. Lo que sí no podemos es decir que Jesucristo nació el 25 de diciembre. A eso es a lo que me refiero. Vea, entonces no podemos decir que Jesús nació en diciembre y que nació el 25.
la historia bíblica no comprueba eso. La historia nos enseña otras cosas y se considera, y lo vamos a ver acá, que se considera que fue a finales, que digamos, en tiempo antes de octubre, pero no fue en realidad entre octubre y antes de octubre, no hay un día específico. Y yo creo, hermanos, y algunos dicen, algunos se atreven a decir, sí, fue en esta fecha, pero nadie más comprueba eso. Porque es que la Biblia no Si la Biblia nada, absolutamente, nada, tal vez pues digo el año, pero el fecha, año, el mes, el día, no lo, sí. Entonces, continuamos. No quiero que nos apartemos ahí. Entonces, ¿sí? ¿Alguien más? No. Entonces, yo creo, hermano, vea, lo importante y esto es lo que sugirió alguien, un teólogo, lo importante de la vida de Jesús, sí el nacimiento, pero lo más importante es su muerte. Entonces, en los detalles. El nacimiento, me imagino que si supiéramos exactamente el día que Él nació, también hubiera más idolatría. Pero continuamos. Dice, ¿cuándo nació Jesús? Es una pregunta. No se puede determinar la fecha exacta del nacimiento, pero no sabemos cuándo y por qué la iglesia, hablando de la iglesia tradicional, escogió el 25 de diciembre, lo cual es una fecha incorrecta. Vean, nosotros respetamos, hermano. Por casualidad, ¿usted sabe exactamente cuánto duró el ministerio de Jesús? ¿Duró 3 años o 3 años y medio? Algunos consideran que duró 3 años y medio. Ellos lo toman desde de antes del bautismo de Juan, pero algunos lo toman después del bautismo de Juan. Es que viendo el libro de Juan y estaba tratando una manera de ver el tiempo, pero yo veo las 3 fiestas, las 3 Pascuas. Sí. Pero según el libro empezó su ministerio antes de la primera Pascua. De la primera Pascua. Entonces nada puede decir que haya sido exactamente 3 años, debe haber sido un poco más. Sí, la fecha que se maneja normalmente, el tiempo tendría que ser entre 3 a 3 años y medio. Así de esa manera, porque el problema es que estamos hablando de un calendario hebreo a un calendario nuestro, ¿verdad? Que hay un poco de diferencia. Entonces, hermana. Sí. Pastoreando las. Sí. Lo vamos a ver acá. Sí, hermana. Tiene que ser en ese tiempo. Y vea, aquella época era invierno, lo que dice nuestra hermana. Digamos en esa fe. Y la escritura nos dice que los pastores velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado en el campo. No pudo ser en invierno. Tuvo que ser en un tiempo de primavera. En nuestro tiempo primavera viene siendo, pero se considera que el tiempo fue entre allí en octubre, septiembre, en ese lapso de tiempo. Pero yo creo que no es ético decir, miren, en tal fecha o en tal, pero es aproximado. Ajá. Entonces, y esto lo enseña acá, dice que los pastores. Entonces, en ese tiempo, lo que decía nuestra hermana. Otro indica que debe haber sido en un clima caliente, digamos, es otro indicativo, que pudo haber sido en un día, en un clima o en un tiempo cuando el clima estaba caliente, porque había pasto y los pastores salían con su ganado, con sus ovejas. Entonces, la primera celebración que se conoce de la Navidad tuvo lugar en Roma 354 después de Cristo. Imagínense hasta cuándo gobernador firma o establece que se iba a hacer eso. Pero, hermano, eso es en cuestión de la Navidad. Yo respeto pues, a los que lo hacen y todo, pero si hablamos de que si la Biblia comprueba que eso, en realidad no es. Siendo honestos, no es esa fecha. Vea, nosotros tenemos que no confrontar a la gente, mire tú por qué, no, pero enseñarle que no es esa la fecha. Vea, con un inconverso no podemos ir a adoctrinarlo nosotros. A un inconverso lo que hay que presentarles es el Evangelio. Aquí es donde vamos a adoctrinarnos. Vea. Entonces, pero respetamos la creencia de cada quien.
Entonces, pero todo esto acá, esto no hay una fecha exacta. La fecha del 25 de diciembre es una fecha incorrecta, y lo que nos comprueba es que fue en un tiempo cálido, en un tiempo donde se acostumbraba ir a pastorear por la noche, ¿verdad? O por la madrugada el ganado de los campos. Y allá pastorearlo no es que cada quien tiene su parcela, campo abierto, ¿verdad? Pero cada pastor estaba cuidando su grupo de ovejas. ¿Verdad? Continuamos. Entonces, ¿dónde nació Jesús? La Biblia nos enseña, para ir cerrando, en Belén, era la casa ancestral de David, el gran rey de Israel, fundador de la dinastía real. Pero sin embargo no era un pueblo muy grande ni importante. Belén era un pueblo a 6 millas de Jerusalén. En la antigüedad se llamaba Efrata. Y aquí tenemos, y rápidamente, porque el tiempo se nos fue ya, Jesús nació, bueno, vemos que Mateo 2.1 dice que nació en los días de Herodes. Este es un indicativo de la fecha, porque en ese tiempo reinó Herodes. Entonces, Herodes el Grande, de verdad grande por su gobernador y por constructor y administrador, y un sentido y gran político que estaba lleno de crueldad, era muy cruel. Entonces, dice la Escritura, aquí vamos con otro tema. Vaya conmigo a Mateo y vamos a ir cerrando con esto. Mateo capítulo 2, y lo vamos a leer como usted puede leerlo en su casa. La Escritura dice, lo vamos a leer y vamos a ir observándolo. Dice la Escritura aquí, Mateo capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vamos a leer esos versículos despacio y los vamos a ir observando, y con esto finalizamos. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, dice, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, preguntando o diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Imagínense, hermano, que estos magos, estos sabios, van y le preguntan al rey que estaba gobernando Israel en ese tiempo. Qué valor, vean. Le van a preguntar a Herodes. Y le dicen, Herodes estaba reinando a los judíos en ese tiempo, a Roma y a todo el imperio. Van y le preguntan a él, ¿dónde? Ahí está el rey de los judíos. Entonces, ¿y qué nos va? Pero continuamos leyendo. Y dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Y dice, oyendo esto el rey Herodes, ¿qué dice? Se turbó, hermano, se sorprendió, se molestó, se enojó, empieza a preocuparse. Y dice, y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se preocupó Jerusalén? ¿Porque Herodes estaba enojado o turbado? No, porque ellos estaban esperando al Mesías y ellos sabían de la profecía. Entonces Jerusalén, esto fue una noticia en Jerusalén grande, que venía su libertador, porque recuerde que ellos estaban bajo el gobierno del rey Herodes, un rey romano. Entonces dice aquí que y toda Jerusalén con él también se turbaron. Y dice, ¿y qué es lo que hizo Herodes? Vaya conmigo. Dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? ¿A quiénes le fue a preguntar? A los que sabían de la ley, a los que sabían de la profecía. Dice, y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, y allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Dice, ellos habiendo oído al rey, se fueron
y he aquí la estrella que se había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy gran gozo. Y al entrar en la casa, ¿por qué dice casa aquí? Ya no estaba en el pesebre. Entonces Jesús nació una noche, y ve, y la tradición nos ha enseñado que en la misma noche que Jesús nace llegan los magos. Y vea que ellos vinieron, fueron donde tenían varios días de camino, la estrella la habían visto ya, y desde donde ellos del oriente pasaron por donde Herodes y luego tuvieron que caminar hasta Belén. ¿Cuántos días eran de camino? Entonces, y vimos, y dice algunos magos, ya lo vamos a ver acá, unos magos. ¿Cuántos le han dicho a usted que son? Y hasta nombre les dan, hermano. Entonces, dígame. Posiblemente, hermano, cuando dicen tres es porque hay uno, porque dice la Biblia que entregaron incienso, Sí. mirra y Pero hermano, posiblemente. sí, posiblemente. Y lo sacan de ahí porque entregaron oro y mirra, pero pudo haber sido mucho oro, pudo haber sido mucha, y pudo ser cienzo. Pudo haber sido mucho de él, pero no nos comprueba. Pero posiblemente considera que fue una compañía que había, fueron muchos, una caravana, fueron muchos, se considera. No, yo respeto, como le digo, la creencia de nuestras amistades. Porque siempre que iban a entregar presentes, siempre eran En caravana. Sí, en caravana. ¿Recuerda cuando fue la reina a visitar a Salomón? Fueron muchos presentes. Pero veamos, entonces recuerda aquí Jesús ya no estaba en el pesebre. Nació en un pesebre, en un establo, y fue puesto ahí, pero aquí ya ellos se habían movido a una casa. Y dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro e incienso y mirra. ¿Por qué le ofrecieron mirra? porque eran lo que iba a ser ungido. Exactamente, incienso. Estas son las cosas que se le daban a los reyes en este tiempo. Entonces no le ofrecieron otra cosa. Y eran cosas de mucho valor las que ellos le ofrecieron. Entonces, porque ellos reconocían. Y algunos dicen que estos magos pudieron ser judíos que estaban dispersos, que habían quedado durante los exilios anteriores. No, pero eso no lo justifica la Biblia. Pero algunos comentan de eso, que ellos sabían de esta profecía. Magos en la Biblia se traduce como sabios. Vean. Entonces, sí, venían de toda esa, por eso se considera. Y la Biblia dice que Daniel era el jefe de ellos En aquel entonces. Entonces, pero Dice en otra historia que vienen de Babilonia, que venían de Babilonia, que sí. era donde Moisés, de que ahí era donde estaban más que todo esos. Los sabios, sí. Sí, entonces continuamos, hermanos, y para terminar, y dice, y le adoraron. Pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra. Pero dice, ¿quién les avisó, hermanos? El ángel. Y más tarde, después dice el versículo, que partieron ellos, y aquí, el ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y vea más tarde, pero vamos a verlo eso rápidamente. ¿Qué es lo que, estos detalles nomás y terminamos aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Estos viajeros se llamaban magos o se les llamaba magos, la escritura les llama aquí, o sabios. También ellos no eran reyes. Vea, eso es muy importante. ¿Qué le han dicho a usted? Los 3 reyes magos. ¿Ven? Ajá, exactamente.
Sí, entonces, entonces ellos no eran reyes, sino eran magos o sabios. Los puse magos aquí, pero en realidad son sabios, no magos de hacer magia, sino que eran sabios. Entonces, hombres sabios, que significa que eran astrólogos, conocían de esto. Es decir, no solo eran tres, probablemente era una gran compañía o una gran caravana. Parece que ellos no le vieron la noche del nacimiento, mas sin embargo, probablemente varios meses o días después que él nació. Bueno, entonces, y luego tenemos acá estas acerca de la humanidad verdadera de Cristo, y ahí nos vamos a quedar. Esto son cosas que ya las tenemos. Jesús creció como un niño normal, durmió, bebió, lloró, sufrió y sangró como cualquier persona. Es decir, esto nos comprueba la humanidad verdadera de Cristo. Pero nos quedamos aquí, en este punto. Entonces, después que los magos se fueron, dice la Escritura que el ángel avisó a José que se tomaran al niño y se fueran a Egipto. ¿Por qué razón? ¿Por qué? ¿Qué es lo que dijo Herodes cuando ya no vio que llegaron los magos? Bueno, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces, ¿por qué dice menores de 2 años? Porque no se sabía cuántos días tenía el Mesías. Posiblemente tenía meses ya. Entonces dijo, bueno, pues tiene que ser, ellos vieron la estrella hace tanto tiempo, entonces los niños menores de 2 años, imagínense aquella mortandad que hubo en ese tiempo. Pero era una profecía que ya estaba. Pero ¿por qué el ángel lo mandó a Egipto? Porque obviamente Herodes lo iba a mandar a buscar a Belén, lo iba a buscar en Jerusalén, lo iba a buscar en Nazaret, pero no en Egipto. Entonces Dios guardó al Mesías, a Jesucristo, y lo sacó a Egipto. Y cuando ya muere Herodes, entonces el ángel le vuelve a avisar que se venga ya para Jerusalén, ¿verdad? Para Belén o Jerusalén. Pero no, ellos se fueron, por temor a ellos, se fueron para Nazaret. Y ya luego es donde Jesús se cría, en Nazaret. Entonces Él tuvo cuidado, Dios tuvo cuidado de todos esos detalles. Vean, entonces eso es muy importante, estas cosas, hermano. Quizás no son cosas a profundidad, son esas cosas que únicamente estamos recordando y poniendo en contexto. Recuerde, aquí yo no le voy a explicar todo lo que la Biblia dice, nomás yo lo estoy guiando, pero ya el Señor le va a ir enseñando a usted las cosas. O sea, por lo tanto, estudiemos cada día la Escritura. Si no hay preguntas o comentarios, terminamos aquí. Amén. 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 Recuerden, algunas cosas que tocamos de la historia no significa que esas sean exactamente correctas. Algunas pueden estar erróneas, otras pueden estar aproximadas. Esto no es la Biblia, esto es un poco de historia. Ya en la próxima vamos a estar viendo, aún lo que vamos a estar viendo, algunas cosas quizás ya las conocemos, otras que quizás vamos a verlas de otro contexto, pero no significa, al final de todo el estudio, entonces vamos a sacar conclusiones, no vamos a sacar conclusiones antes. Entonces, hermanos, vamos a llegar hasta acá. No sé si alguien se quiere ofrecer para el café del próximo viernes. Hermano Guadalupe.